Gracias. Hay venta de comida, creo me dijeron que hay tacos para después. Quiero decirles que llevamos juntado como $500 para comprar las mesas para el nuevo edificio. Cuando tenemos actividades, cumpleaños, bodas, vamos a comprar mesas grandes donde entran 10 personas por mesa. Estamos contentos, ya tenemos juntado como para 5 mesas. Nuestra meta es creo que 20, 22, pero vamos de a poquito y le queremos dar gracias por su patrocinio en este sentido. Todo lo que contribuyamos y encima estamos recibiendo comida bien rica, ¿no es cierto? Así que les agradecemos a todos que nos apoyan en ese sentido domingo tras domingo. Vamos a ir a Santiago en el capítulo número 3. Santiago número 3. Hemos estado observando el tema edificando la iglesia del Señor. Arrancamos allí en Mateo 16. Y la edificación de la iglesia, vamos a estar viendo un punto muy importante en el día de hoy. El plan de nuestro Dios es edificar su iglesia, la cual somos cada uno de nosotros. Cuando edificamos la iglesia, tenemos que entender que por medio de su Hijo, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, es que nosotros podemos ir creciendo, madurando espiritualmente. Y yo siento que vamos a crecer juntos, nos vamos a gozar a medida que vayamos creciendo juntos, a medida que vayamos madurando y sobre todo que vayamos tomando acción en aquellas áreas donde nosotros necesitamos producir esos cambios. En eso se basa la edificación, produciendo cambios favorables de lo que yo soy a lo que Dios quiere que nosotros seamos. En esta mañana vamos a tocar otro punto que nos va a ayudar a demostrar o a poner en evidencia nuestra fe y tiene que ver a través de nuestra manera de hablar. Nada puede decirnos más en cuanto a una persona que lo que es la manera en que él o ella habla. ¿Por qué? Porque expresa realmente lo que hay en el corazón. Nuestra lengua, nuestra manera de hablar expresa lo que realmente somos nosotros, lo que realmente hay en nuestro corazón. Para Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, fue muy importante, lo menciona prácticamente en esta carta que él escribe, mayormente al pueblo judío. Y fíjense en que en el primer capítulo arranca, antes de que lleguemos aquí al 3, pero en toda esta epístola, esta carta, él está hablando con respecto a la manera de hablar. En el capítulo 1, versículo 19, él dice: sean rápidos para oír, tardos para hablar. Seamos prontos para oír, tardo, lo que quiere decir pausado, que meditemos bien antes de que nosotros hablemos. En el capítulo 1 y versículo 26, Santiago dice: el que es religioso debe refrenar su lengua y así no engañar su corazón. Habla de refrenar la lengua para no producir lo que es engaño en nuestro corazón. En el capítulo 2 y versículo 12, él está hablando de esto. Uno habla, uno hace. Lo que quiere decir más bien es que de la manera que yo hable, es de la manera que yo voy a actuar o voy a proceder. En el capítulo 4 y versículo 11 dice: no murmuren, no estén diciendo cosas negativas a espaldas de otros. En el capítulo 5 y versículo 12 está diciendo: no juren que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque lo que va más allá de un sí y un no, y juramentos que no podemos cumplir,
Dice que esto no es lo que le agrada a Dios en absoluto. Es decir, si vamos a prometer algo, cumplámoslo. Y Santiago está hablando del creyente. Habla del creyente, eso es muy obvio, porque en el capítulo 1, versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está hablando de aquellos que están o han pasado por el nuevo nacimiento. Está hablando de creyentes, está hablando de aquellos que dicen ser hijos de Dios, que han nacido por la palabra de la verdad. Una nueva vida manifiesta la manera en que vivimos. Una nueva vida ahora en Cristo Jesús manifiesta cómo yo vivo, cómo yo hablo, cómo yo actúo. Él está hablando de perseverar en pruebas. Él le está diciendo a aquellos que son verdaderamente creyentes, perseveran en las pruebas. Santiago está hablando de que el creyente es obediente a Dios en todo sentido. Él está hablando de un creyente que muestra sus obras. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras. Así que el hablar, sinceramente, nos muestra exactamente la condición que hay y existe en nuestro corazón. Nuestro corazón es el termómetro, por así decir, donde mide hacia dónde está inclinada nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Ahora, yo no sé si ustedes escucharon esta expresión alguna vez, pero el pez muere por su boca. ¿Cuántas cosas vamos a mirar en nuestra manera de edificarnos y de edificar a la iglesia del Señor controlando nuestra lengua? Y ese es el tema que vamos a mirar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ir a Santiago capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Vamos a estar enfocados aquí 2-3 semanas, lo que sea necesario. Yo considero que todo lo que hemos visto con respecto al dar, la edificación, tiene que ver con lo que Dios desea para cada uno de sus hijos. Y dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a mirar aquí, en primer lugar, punto número 1 que yo quiero compartir con ustedes. Punto 1 es este. Corazón y mi hablar están ligados. Mi corazón y mi manera de hablar están ligados uno con el otro. Porque, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo 12, verso 34. Y vamos a observar lo que dice el Señor Jesucristo al respecto. Dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué? Fíjense en esta parte del versículo. Enfoquémonos aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor lo que está hablando de aquello que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con la mente, la manera que pensamos. Nuestro corazón es más para lo que Dios dice en su palabra. Ustedes vean en el Antiguo Testamento, el corazón está ligado con lo que es nuestra alma. El corazón, cuando se menciona, por ejemplo, mente y corazón, es una misma cosa para el hebreo. Es una misma cosa.
Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón es lo que Dios está mirando, lo que hay allí en nuestro corazón, en nuestra mente, es lo que esta boca va a empezar a hablar. Fíjense en que Jesús lo relaciona con tesoros. Él está hablando, versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro, ¿de dónde? Del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquello que es de valor. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, todo lo que nosotros digamos puede traer una repercusión, ya sea buena, puede traer algo positivo o puede traer algo absolutamente negativo y destructivo. Y está diciendo cómo está tu corazón, está lleno de tesoro, está lleno de lo que es de la abundancia de la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 15 y versículos 18 y 19. Mateo 15, versos 18 y 19, los fariseos están hablando de que por qué no se lavan las manos, los discípulos están comiendo, tienen que lavarse las manos, y el Señor les está recriminando lo siguiente. Les dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, fíjense, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón sale todo esto. Ahora, en nuestra nueva vida, como hijos del Señor, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo quien está en nosotros. La palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios nos dice que tenemos dominio propio. No tenemos un espíritu de cobardía, sino uno de amor, de poder y de dominio propio. Lo cual quiere decir que nuestro Señor nos ha ayudado en ese aspecto, en lo que respecta ahora de nuestro hablar. ¿Sabes? Jeremías dice lo siguiente con respecto al corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y por eso Jesús destaca allí en el Sermón del Monte los que son limpios de corazón. Los que son limpios de corazón están lo que es limpios de todo aquello que es negativo en nuestra vida. Ponte a pensar lo que Dios hizo por nosotros. Que ahora nosotros, al ser nacidos por la palabra de verdad, mis hermanos, una de las características fundamentales para un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que ver con su manera de hablar. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me dirijo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está atesorado en mi corazón? Si está atesorado la misericordia de Dios, si está atesorado lo que es el amor de Dios, si está atesorado lo que es el poder de Dios, mis hermanos, no hay excusa alguna de ninguno de nosotros el que podamos decir, oh, yo no puedo controlar mi lengua. Sí podemos hacerlo. Y por eso Jesús está destacando a aquellos que están limpios de corazón. ¿Qué hizo el Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al quitar el pecado del mundo, mis hermanos, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, tenemos una nueva vida ahora a través de Cristo Jesús. ¿Y limpios de qué? Mis hermanos, cuando vengo a ver lo que soy en Cristo Jesús, estoy limpio ¿de qué cosas? Rencores, estoy limpio de envidias, estoy limpio de odio, estoy limpio de todo aquello que había traído destrucción a mi vida. Yo estoy limpio de todo eso. Ante los ojos de Dios. Algunos dirán, pero hermano, ¿por qué no puedo actuar entonces basado en lo que yo soy? Bueno, vamos a entrar en eso y vamos a estar hablando la semana que viene. Al por qué es que nos cuesta tanto. Aquel limpio de corazón está hablando que no tiene impurezas, no tiene nada de esto acumulado, ni que están sucios, que puede usar para bien de los demás. Ahora, punto número 1, corazón y mi hablar están ligados uno con el otro. Punto número 2, y hay algo de por qué necesitamos nosotros controlar la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es un arma. La lengua es un arma. Y algunos dirán, ¿cómo es eso? Cuando hablamos de arma, estamos hablando de un instrumento que sirve para atacar. Cuando yo hablo de un arma, estoy hablando de un instrumento que sirve para atacar. Y fíjate, vamos a ir al Salmo 64, el versículo número 3.
para que podamos ver el por qué mi hablar, si no lo uso bien, se convierte en un arma. En el capítulo 64 del libro de los Salmos y verso número 3, dice lo siguiente: que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Hay algo digno de destacar aquí, saeta, que es una flecha. Fíjate tú, la flecha puede matar a la distancia. La flecha no necesita estar al lado de la víctima. La flecha podemos a una distancia llegar a quitarle la vida a una persona. Y cuando uno agrede con su manera de hablar, el libro de los Proverbios dice que es como espada que golpea, como espada que lastima. Dice Salomón en el libro de los Proverbios, es un arma que si no sabemos y entendemos, cuando uno tiene, por ejemplo, un arma, ¿qué es lo que hace? Es ser cuidadoso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabe que si uno no puede jugar con un arma. Hay personas que tienen pistolas, por ejemplo, en su casa y ¿saben qué? No lo dejan a que cualquiera la pueda agarrar. ¿Por qué? Porque saben que esa arma puede llegar a quitarle la vida a una persona si no sabe usarla. Lo triste de todo, mis hermanos, es esto. Piensa en lo siguiente: cuando una persona lastima a otra con sus palabras, o cuando uno utiliza un arma y le quita la vida a una persona, mis hermanos, se terminó todo, ahí termina. Esa persona no puede volver a vivir, sobre todo cuando uno mata a una persona con una pistola, con lo que sea, con cualquier armamento, un cuchillo, lo que sea. Mis hermanos, esa persona deja de existir. Y Santiago está hablando que se nos debe de distinguir a nosotros nuestra manera de hablar. Se nos debe de distinguir por el buen uso de las palabras, porque piensa en esto: ¿cuántas veces nosotros hemos dicho algo que ha lastimado a una persona y que le ha costado levantarse por medio de esas palabras que tú y yo hemos usado? ¿Cuánto le cuesta salirse de ese golpe por el mal uso de la palabra? Y quedamos lastimados mentalmente, espiritualmente, con cosas que las llevamos si no venimos a pedir la ayuda de nuestro Señor. Hay muchos que no saben salir del lugar donde están, del pozo en que están, y del lugar de dolor se quedan en un dolor continuo, porque hay personas, tanto te lo dicen, empiezas a creer que entonces debe de ser una verdad. Y cuando personas te lastiman diciendo que eres un inútil, que no sirves para nada, mis hermanos, no sabemos el daño que nosotros le estamos causando a una persona cuando nosotros decimos palabras como esta. No sirves para nada, eres un inútil, qué burro, qué burra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho esas cosas? Que un burro sabe más que tú. Entonces esa persona crea, no, uno lo toma, por ahí parece como un chiste, pero está diciendo que un animal es más inteligente que tú, y entonces, ¿sabes qué? Esa persona después tanto lo escucha que debe de decir: tiene que ser cierto, debo de ser un animal porque me lo dicen una y otra vez, una y otra vez. Dile a tu niño constantemente que no sirve para nada. Llénalo con cosas negativas y vas a ver cómo ese niño crece. Un niño inseguro, un niño lastimado, porque aquellas personas en las cuales él está confiando, sus propios padres le están diciendo que no sirve para nada. ¿Qué puede esperar a este mundo que le pueda decir: sus padres no han marcado? Pedro estaba negando al Señor, le dijeron: verdaderamente eres uno de los que están con Jesús, porque aún tu manera de hablar te está delatando. Por el otro lado vemos en Génesis 3, ¿sabes qué? Ustedes quieren ver a una persona amargada atacando a Dios. En Génesis 3, versículo 12, Adán, el Señor le dice: ¿qué has hecho? E inmediatamente Adán, en su defensa, dice lo siguiente: la mujer que me diste. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Con su lengua estaba expresando su frustración, diciendo: la culpa no es mía, la mujer que me diste. Es decir, tú fuiste el que me diste a esta mujer,
tú fuiste el que me trajiste a esta mujer aquí, yo no tengo la culpa, ella, tú me la diste, entonces por lo tanto tú eres el culpable. Y el pecado ha hecho estragos en la vida de cada uno de nosotros. Pablo dice en Romanos 3 que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua, dice él, engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Isaías, cuando ve la santidad de Dios allí en el capítulo 6, ¿te acuerdas tú? Que están estos ángeles, santo, santo, santo. Isaías exclama y dice, hombre de labios inmundos soy. ¿Por qué? Porque la lengua es lo que monitorea, es el monitor de nuestra condición espiritual. De la manera que hablamos es lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Y mis hermanos, necesitamos aprender a sujetar la lengua, que lo que hablemos sea de bendición para otra persona, seamos rápidos para escuchar, pero tardos para hablar, meditemos bien lo que vamos a decir, porque hay una cosa que hemos aprendido. Yo creo que con mi esposa fuimos a, no sé si fue un retiro de o en un libro, que dice, una vez que tú le sacas la pasta de diente a un tubo, si la quieres volver a poner, es muy difícil. Una vez que sale, ahí está. Y lo otro es que cuando tú haces un agujero en una pared, por más que le pongas, no sé, pegamento o plastilina o lo que sea, mis hermanos, ese agujero queda. La lengua es un arma que puede dañar, lastimar a una persona, de manera que tú y yo no nos podemos dar cuenta cuánto daño puede causar una palabra que esté empleada en mal sentido. Lo tercero que vamos a ver, y por lo cual tenemos que mirar el por qué es tan importante nuestra manera de hablar. A ver, punto número 1, corazón y el hablar están ligados. La lengua es punto 2, es un arma. Y tercero, la lengua nos condena. Nuestra manera de hablar nos va a condenar a nosotros. ¿Y condenar en qué sentido? Vean el versículo 1 de Santiago 3. Vayamos allí de nuevo. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y Santiago está hablando dentro del contexto del capítulo 1 al capítulo número 3. El maestro se destaca ¿por qué? Se destaca por las enseñanzas que da. El maestro se destaca por la manera y los logros que él obtiene por medio de la enseñanza. Y entonces está diciendo, como maestros necesitamos refrenar nuestra lengua para poder decir aquello que es necesario. Ahora, Pablo, ¿qué dice con respecto a esto? Pablo está diciendo lo siguiente. Si ustedes miran las cartas de Pablo, ustedes van a ver, lo que ustedes hablen, sobre todo allí en 1 Corintios 14, lo que vayan a hablar, hablen con entendimiento. Lo que vayan a hablar, háganlo para edificar, háganlo para exhortar, háganlo para consolar. Usen su manera de hablar en ese sentido. Consuelen a la gente, exhorten a la gente, edifiquen a la gente. Y necesitamos entonces hacer una evaluación. Si estoy como maestro, necesitamos hacer una evaluación para ver cuál es nuestra capacidad. ¿Dónde está nuestra capacidad para enseñar? ¿Qué debemos de buscar en un maestro? Por ejemplo, si yo le hice una pregunta a ustedes, ¿qué les gustaría buscar o encontrar en un maestro? Un maestro se destaca ¿por qué? Cuando enseña, quiere decir que lo que está enseñando lo está aplicando. Porque déjenme hacerte una pregunta. Hay muchos de nosotros somos predicadores. Predicamos, pero no hacemos. ¿Sirve esa predicación o sirve esa enseñanza si decimos, no mientas, pero yo soy un mentiroso? Pierde toda autoridad. Pues tú estás diciendo que hagamos esto, pero ¿y tu vida? ¿Cuáles son las cualidades que buscamos en un maestro? ¿Cuáles son aquellas cosas que queremos ver en una persona que está enseñando, que la destaque por medio de qué cosas?
Pues vamos a ver, fíjense, vamos a ir a Hebreos. ¿Qué es lo que buscamos en un maestro? Vayamos a Hebreos 5, en versículos 11 al 14. Hebreos 5, del verso 11 al 14. ¿Qué buscamos en un maestro? ¿Qué debemos de buscar en una persona en el cual sea maestro? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora fíjense en lo que está hablando aquí con respecto al ser maestro. Y algunos dirán, oh bueno, yo no soy maestro. Vamos a mirar un poquitito eso porque yo te quiero decirte que tú de una manera u otra eres un maestro. ¿Por qué? Si eres papá, necesitas enseñar en tu casa, ¿no es cierto? Estás enseñando. Si eres mamá, ¿estás enseñando a quién? A los hijos. Si eres hermano mayor o tienes hermanos, ¿a quién les enseñas? A los que te siguen. Y si estás en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar, estás enseñando ahora de que eres un hijo o una hija de Dios, estás enseñando a través de ese título que cargas tú y yo, que cargamos tú y yo, de ser cristianos, mis hermanos, necesitamos enseñar, demostrar, manifestar. Todos entonces caemos en la categoría de maestro. Ninguno de nosotros podemos decir, no, estamos enseñando lo que somos realmente tú y yo. ¿Y qué dice aquí en primer lugar? Error número 1 es que tardos para oír. Versículo número 11. Nos hemos hecho tardos para oír. Y tardos para oír es que ponemos aquellas cosas que nos convienen a nosotros. Mira, fíjate tú en lo que es la audición selectiva. Fíjate que cuando alguien te está diciendo algo, y vamos a ver, seamos sinceros hermanos, cuando alguien nos está diciendo algo, no le estamos prestando atención nada, estamos ahí, pero no estamos. ¿No te ha pasado a ti que te están hablando a los ojos y después tú le dices, oye, ¿qué acabo de decir? Bueno, eso que dijiste. Los ojos están mirándonos, las orejas parece que están apuntando hacia lo que estamos hablando nosotros, pero tú le dices, ¿qué acabo de decir? Pues eso que dijiste, estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando escuchamos algo que nos interesa, ¿qué hacemos? ¿O qué fue lo que dijiste? Prontos para oír a lo que Dios tiene que decir. Ahora lo otro es lo siguiente, cuando ya eres maestro, necesitas que te enseñen todo de nuevo. Necesitas pasar por entrenamiento nuevamente para que te digan cómo tenemos nosotros que actuar. Acá el autor a los hebreos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes han llegado a ser tales que necesitan de leche y no de alimento sólido. Está hablando de nuestra madurez. Y mis hermanos, cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, fíjense en que aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿qué quiere decir esto? Sé discernir que lo que voy a decir es bueno y sé discernir que lo que voy a decir es algo malo. ¿Sí o no? Tengo discernimiento, y la inteligencia, la razón que Dios me ha dado, me está diciendo, si dices esto, arranca porque prepárate para algo. Es que algo que tú y yo necesitamos entender lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros que nos conocemos bien el uno al otro sabemos lo que mortifica a la otra persona? ¿Y cuántos de nosotros adrede empezamos a empujar esos botoncitos para que la otra persona reaccione mal? Oh, no, hermano, no lo hago con esa intención. Si yo sé lo que le molesta a mi esposa, basta a ella que yo le diga alguna cosa y vieran como
como en Chile esta muchachita. ¿Pero por qué? Porque yo sé que hay palabras que a ella la activan así, en cuestión de segundos. Y ella lo mismo, me dice algunas palabras y yo reacciono enseguida. ¿Por qué? Porque esa palabra es como que si a uno está dormido y ¿qué dijiste? El Señor nos está diciendo, ustedes tienen discernimiento del bien y del mal. Sepan distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, primera de Timoteo, en el capítulo número 1 y versículos 3 y 4, el segundo punto de un maestro. ¿Por qué debemos de mirar lo que estemos hablando cada uno de nosotros? Primera de Timoteo 1, versos 3, 4, y después vamos a ir al capítulo 4. Pero vean el versículo número 3 y 4 de primera de Timoteo 1. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. ¿Y sabes lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Sabes qué? Si vas a hablar, no estés hablando cosas que no tienen sentido. No estés hablando cosas, aquello que son fábulas, que son, dice, genealogías interminables, que más bien cuando tú estás hablando y hablando y hablando, no has traído absolutamente... Bien, yo no sé, yo soy un admirador muy grande de Cantinflas. ¿Te acuerdas Cantinflas? ¿Qué hacía Cantinflas? Oye, hablaba, y no decía nada, estaba siempre en el mismo lugar, ¿sí o no? Y a mí me mataba de la risa. Este hombre, la verdad que tenía una cualidad tremenda, porque hablaba, y uno dice, ¿pero a dónde va? El Señor quiere que nosotros usemos nuestras palabras, que tengan un sentido, que tengan una dirección, que podamos todos ser dirigidos a terminar en un buen puerto. Vamos a ir rapidito en Mateo 12, pues necesitamos ir terminando. Mateo 12, versos 36 y 37, donde estábamos hace poquitito. Mateo 12, versos 36 y 37 dice allí: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Santiago está diciendo esto de la enseñanza del Señor. Los que son maestros van a recibir mayor condenación. Fíjate que nos está diciendo por qué necesitamos controlar nuestra... ¿Sabes lo que es una palabra ociosa? De toda palabra ociosa. Dígame, dice esto, me dice, oye, mira, te están hablando a ti, pero de toda palabra ociosa. Que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice, hermano, Dios nos va a llamar a decir, oye, ¿qué pasó? Por tus palabras vas a ser justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Sabes por qué? Y Santiago no es que está diciendo que nos esté impidiendo el ser maestros, pero es que Santiago lo que está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes esa oficina. Es una oficina, el ser maestro es una oficina muy grande, es una oficina de ser maestro, tiene que ser con mucha seriedad, tiene que ser con mucha, pero mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, recibimos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios en nuestra vida? Necesitamos usarla de una manera, mis hermanos, que para Dios puede decir, ¿sabes qué? Usa las palabras. El tiempo que tú tengas con una persona para bendecirla, para edificarla, para consolarla, para exhortarla a estar en las cosas buenas, no la uses para otra cosa. Hay una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque afecta a nuestra mente, afecta a nuestro corazón. Les voy a decir una cosa.
Ambas van a ser 23 años de estar aquí en este púlpito. Ustedes no saben el miedo que yo tengo de pararme aquí adelante. A uno pues, parece muy natural lo que lo hace. No, te voy a decir por qué. Porque este versículo a mí me ha marcado desde el mismo inicio. ¿Por qué? Porque si hablo algo indebido, afecta el corazón y la mente de las personas que están escuchando. Y tengo que tener extremadamente cuidado con lo que digo. Y todos nosotros tenemos que tener extremo cuidado en las palabras que nosotros estamos usando. ¿Sabes qué? Santiago usa la palabra didáscalos. Esa palabra didáscalos quiere decir rabí o maestro, que era hablar de una persona preparada, una persona que estaba dotada, una persona que estaba capacitada. Cuando iban al Señor y decían rabí, le estaban diciendo didáscalos, que quiere decir, eres un maestro capacitado. Es más, en aquellos tiempos, te voy a decir una cosa, si alguien llegaba a retar, vamos a decir, a una familia, y entre esa familia, uno de ellos era un rabí, mis hermanos tenían que buscar cómo soltar al rabí, y al resto, que pase lo que sea. Así de importante era para los judíos, una cosa tremenda. Y yo creo, mis hermanos, por eso es que debemos de asistir cuando tenemos chance a las distintas clases que se ofrecen en la iglesia, en la escuela dominical, estudiar en las casas, abran estudios bíblicos en sus hogares, crezcan en la palabra del Señor, inviten a otras personas, inviten a otros a escuchar la palabra, crezcamos todos juntos. No lo buscamos con el fin de enseñar para ser vistos, porque eso no es, o poder ganar autoridad, no, eso no es lo que buscamos nosotros. Pablo estaba diciendo, fíjense, el tener títulos, a mí sinceramente, le voy a decir una cosa, podemos tener diplomas y todo eso, tengo diplomas, pero no me importa. ¿Saben por qué Pablo dice de la siguiente manera? En 1 Timoteo 1:7 dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. ¿Y cuánto podemos tener todos estos logros? Pero te voy a decir una cosa, si no sabemos, o sea, lo hacemos para que la gente nos vea o lo estamos haciendo porque estamos bajo lo que es el saber que Dios es el que más sabe, es omnisciente y Él quiere que todos nosotros entonces empleemos bien las enseñanzas de la palabra suya, que podamos entender para poder afirmar aquello que estamos enseñando. En Levítico hay algo que a mí me impactó mucho con respecto a Moisés, porque Moisés le dijo a Aarón su hermano, siendo el sumo sacerdote, le dijo esto es lo que habló Jehová. Esto es lo que habló Jehová. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Esto es lo que Él dijo. Esto es lo que Él dijo. Y miro en el contexto para mirar que lo que estoy diciendo, mis hermanos, tiene una relación muy importante. Dios a Ezequiel le dijo lo siguiente, oirás pues tú la palabra de mi boca, avisarás al pecador. ¿Para qué? Para que se aparte el impío de su camino. Pablo dijo lo siguiente, yo no he renunciado a anunciarles todo el consejo de Dios. Y Santiago lo dice porque sabe que el maestro recibirá, ¿qué dice allí? Recibiremos mayor condenación. No se puede tomar a la ligera lo que es la enseñanza en una casa, lo que es la enseñanza en un hogar. Mis hermanos, debemos de tener tanto cuidado. Nuestro testimonio, nuestra manera de hablar tiene que ser ejemplar para que aquellos que nos siguen en nuestros hogares puedan mirar que hay una persona que sabe lo que está haciendo, está viviendo por un testimonio, porque su manera de actuar más su manera de hablar están en coordinación, están allí a la par de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Saben? Pablo, para aquellos que no sepan, pasó 2 años en Arabia antes de ir a donde estaba Jerusalén. Él pasó 2 años secluido de todo. ¿Para qué? Porque quería aprender. Él había aprendido de una manera distinta con respecto a Dios y con respecto al Mesías. Se pasó 2 años en Arabia, ahora informándose con respecto a la nueva vida.
Santiago lo pone de esta manera, porque ofendemos. El versículo 2, todos ofendemos muchas veces. ¿Saben que la Biblia habla de la lengua malvada? La Biblia habla de la lengua mentirosa. La Biblia habla de la lengua perversa. La Biblia habla de la lengua corrupta, de aquella que es blasfema, de aquella que es chismosa, de aquella que es arrogante, de aquella que murmura, de aquella que se queja. Todo esto yo he mirado en lo que respecta a la lengua. Ustedes van a ver todos estos términos que les estoy compartiendo. Está la lengua que maldice, está la lengua que es contenciosa. Y me he dado cuenta de una cosa, con razón Dios la puso en un lugar cerrado detrás de los dientes y cubierta por la boca. Sin embargo, uno habla y dice lo que quiera, y Santiago está diciendo, no así entre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos condena. ¿Cómo irán sin que les predique? ¿Cómo van a oír? Ahora, bien rapidito, en un minuto, necesito pasar 2 puntos más. Punto 4. La lengua tiene poder para controlarnos. Versos 3 y 4 de Santiago. He aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Nuevamente, el Espíritu Santo puede decir, ¿cómo puedo yo controlar la lengua? Nos vamos a ir al lado positivo, ¿no es cierto? La lengua se puede controlar, ¿sabes qué? Fíjense, con razón que Pablo dijo lo siguiente, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, mis hermanos, ¿sabes qué? De la abundancia del corazón abra la boca. Cuando yo tengo mi corazón inundado de la presencia de Dios y la tengo inundada con la palabra de Dios, mis hermanos, mi hablar se va a distinguir inmediatamente. ¿Y qué es lo que me está gobernando a mí? Me gobierna su palabra, me gobierna Dios, me gobierna su Santo Espíritu. Controlas tu lengua, controlas todo tu cuerpo. Ahora, ¿cómo se controla un caballo? Le ponen un freno en la boca. Fíjate tú. Ya me haces una pregunta. ¿Cuántos ven ustedes a un caballo que le digan, oye, hay que trabajar en el campo, y el caballo dice, vamos, vamos, con ganas? O si le dice, tienes que empujar una carreta, el caballo va feliz y dice, ok, vamos a trabajar. La cabina de un avión, yo no sé cuántos de ustedes han pasado así por una cabina de un avión, pero uno tiene que pasar por aquí adelante donde está el capitán de ese avión. Y te voy a decir una cosa, el avión es una cosa impresionante porque el avión sin gente pesa alrededor de 394.000 libras. Con gasolina y con gente son 877.000 libras que tienen que llevar en el aire. ¿Y cómo lo hacen? Con una cosita tan chiquitita. Están dirigiendo un avión tan pesado. Por último, ¿por qué necesito cuidar y controlar la lengua? Porque el versículo dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Basta que una persona arranque diciendo algo negativo de una persona y vas a ver cómo empieza a afectar al resto de todos nosotros. Una pequeña palabra puede llegar a encender un tremendo bosque. ¿Y cuántos hay que dicen algo? Oye, me enteré de esto. Oye, dijeron esto. Y empiezan ahí a hacer una historia tremenda y nada que ver. Nada que ver. ¿Y cuántas veces destruimos el carácter de una persona por palabras que nosotros decimos? Encendemos un gran bosque. Y mis hermanos, yo no sé si ustedes vieron la destrucción de un bosque. Nosotros hemos tenido chance de ir en ciertas áreas de California, una vez por Hawái,
y vimos el destrozo de los bosques, árboles quemados, negro por todos lados, un olor que se siente. ¿Cuánto podemos lastimar con nuestra lengua el carácter de una persona si no sabemos controlar o refrenarla? Mis hermanos, tenemos una nueva vida, edificando la iglesia del Señor, que nos destaque a nosotros la manera de nuestro hablar, la manera de ser de nosotros. No hay nada peor que decir que somos hijos de Dios y actuar como el mismo diablo. Porque hay algo en nosotros ahora que nos distingue, que es la persona de Cristo, el Hijo del Dios viviente está en nosotros. Su Santo Espíritu está en nosotros. Ahora tenemos a alguien que si nos sujetamos a Él, mis hermanos, todos nosotros vamos a poder bendecir a otras personas y a producir cambios positivos en otra gente para edificarla, para levantarla, para decirle: eres algo que Dios ha dedicado a pagar un precio muy alto por ti, por mí. Y yo quiero terminar con esto. ¿Cuánto vale la persona? ¿Cuánto vales tú? Ponte un precio. ¿Cuánto vales ante los ojos de Dios? ¿Cuánto vale la persona que está a tu lado? Si vale igual que tú, entonces dedícate a decirle las cosas que esa persona necesita escuchar de parte tuya. Porque todos nosotros estamos incompletos, pero nos hacemos completos al poder edificarnos el uno al otro con las palabras necesarias que nos ayuden a bendecir más bien que a destruir. Amén. Amado Padre, bendito Dios, hemos escuchado tu palabra en este día, Señor, y que desde hoy en adelante se pueda distinguir que lo que hay en mi corazón exprese mi boca, que el amor que yo sienta por ti prevalezca por todos mis deseos, que la obediencia a tu palabra prevalezca por encima de todo lo que yo quiera. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Te suplicamos, bendito Dios, que de aquí en más nuestros hogares sean bendecidos por la manera que hablamos, de la manera que comunicamos las palabras a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, esposos, esposas, a los hijos, a aquellos que están trabajando al lado nuestro, Señor, en el empleo que nos has provisto, Señor. Te ruego, bendito Dios, en este día sea glorificado tu nombre, que todas las palabras, como dice el salmista, que las palabras de mi corazón hablen de la abundancia que hay en ti. Oh, bendito Dios, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, las actividades. Te ruego que bendigas el ayuno y oración en esta tarde que vamos a tener. Tráenos con bien en esta noche, Señor, para aprender de tu palabra en la vida de Pedro. Nos vamos de este lugar, en honor de tu presencia. Llévanos con bien. Bendice estos alimentos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga.